Fanny Poblete es licenciada en Psicología, licenciada en Filosofía, maestra en Psicología, doctora en Ciencias Sociales, técnico superior universitaria en procesos políticos y electorales, psicoterapeuta privada, especialista en el tratamiento de la depresión e intento suicida. Además, tiene formación en psicoterapia de orientación junguiana en el Instituto Eleusis. Es docente en la licenciatura de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, conferencista, acompañante de grupos de desarrollo psicológico y espiritual, investigadora en psicología política y de la religión desde la base teórica de la psicología analítica, miembro, codirectora, docente y directora en México del Instituto Eleusis, directora, miembro de y docente de, de Sofía Psicología Femenina. Bienvenida, Fanny, para que nos cuentes un poco sobre el mapa del alma de Carl Gustav Jung. Muchísimas gracias, Ole. Para mí es un placer y un privilegio poder hacer uso del tiempo de todos ustedes en este sábado. Gracias de verdad por estar acá y no desayunando con sus comadres, con sus compadres y demás amigos. Vamos a estar compartiendo un ratito para hablar acerca del mapa del alma. Respecto a la propuesta teórica de nuestro querido Carl Gustav Jung. Yo espero que Roberto siga ahí porque yo sé que muchas dudas y comentarios se quedaron en pendiente. Prometo dar algunos minutos para que Roberto no se vaya sin dar respuesta a esas preguntillas, ¿les parece? Mientras tanto, pues bueno, ¿qué es esto del mapa del alma? Tendríamos que empezar por preguntarnos, bueno, no, antes de preguntarnos nada. Acá hay gente que lleva muchos años estudiando a Jung y que de hecho son verdaderos expertos en Jung. Hay otros que recién tenemos un poco de tiempo explorando la psicología analítica y ahí vamos balbuceando en uno que otro concepto, trastabillando de repente, tropezándonos, ahí la llevamos. Pero dentro de los asistentes del día de hoy también hay personas que es la primera vez, ahora sí que es su primera vez, su ritual de iniciación en este fantástico universo junguiano. Entonces, me voy a permitir en esta charla, dice Sole de manera muy generosa, una conferencia, pero no es tal, es más bien una charla en la que espero podamos intercambiar algunos puntos de vista, poder dialogar un poquito acerca, evidentemente, de Jung. Y me voy a permitir hacerlo en un lenguaje como el que más me gusta, un lenguaje mucho más cercano, un lenguaje mucho más del ABC de la vida, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, si me permiten esa displicencia, voy inmediatamente con ello. Tendríamos ahora sí, como les comentaba hace unos segundos, que preguntarnos qué es un mapa. Pues un mapa, en efecto, es un documento en el cual nosotros podemos darnos cuenta en qué lugar nos encontramos o bien a qué lugar queremos ir. ¿Han visto cuando estás en una ciudad nueva que hay unos lugares en donde dice usted está aquí? Bueno, pues Jung nos regala justamente ese mapeo del alma desde su propuesta teórica. Nos dice, tú estás aquí y quieres llegar acá. Y para eso nos regala una especie de esquema, una propuesta teórica de lo que para él es la psique. A mí me encantaría que toda la comunidad junguiana fuera increciendo en el mundo y todos nos volviéramos así bien junguianos. Eso no va a pasar, ¿no? Eso está en mi Disney World personal, pero ya que estoy consciente de que eso no va a ocurrir, mi máxima aspiración en esta vida es que por lo menos logremos reconocer a Carl Gustav Jung como lo que es, un maravilloso teórico, un maravilloso analista con el que puedes o no puedes estar de acuerdo, pero lo único que no puedes hacer es dejar de valorar lo fundamentada que está su teoría y lo perfectamente, permíteme repetir, perfectamente argumentados y sustentados que se encuentran cada uno de los conceptos que él puso sobre la mesa. E insisto, podemos estar de acuerdo en ello o no podemos estarlo. Lo que no podemos decir es que no se lo tomó con la seriedad suficiente. Entonces, bueno,
Tomando en cuenta todo esto que ya Roberto, el doctor Galán en su momento y con mi compañero David en la mesa de diálogo ya hemos ido empezando a desenterrar, tenemos que hablar de que justamente Jung no deja de reconocer cómo se encontraba la época en la que él vivía. Carl Gustav Jung es, como escribía alguien por acá en el chat, que evidentemente es médico y se dedicó a la especialidad en psiquiatría en la clínica de Burgosly, en donde hizo algunas investigaciones, sobre todo con el experimento de asociación de palabras, para lo cual su esposa le ayudó. Y si tú hoy por hoy vas a Burgosly, todavía están ahí los saloncillos en donde Jung hacía estos experimentos y bueno, el ambiente parece que haces un viaje en el tiempo al pisar ese lugar. Bellísimo sin duda, pero él no dejaba de reconocer que el espíritu de la época se estaba inclinando a generar un estudio de la psique, una psicología absolutamente superficial. Y aquí tenemos que navegar con mucho cuidado cuando se habla del término superficial, porque cuando Jung habla de que hay una psicología de la superficie, no lo está haciendo en términos despectivos, no está denostando a nadie, porque cabe decirlo que tampoco era su estilo ponerse a atacar, al contrario, poder decir que el otro era un tonto porque no se daba cuenta de cosas que él sí se daba cuenta. Ese jamás fue el estilo de Jung y particularmente es de las cosas que más me gusta de su propuesta, no solamente teórica, sino personal, sino que cuando estaba hablando de esta parte de la psicología superficial, estaba hablando de una psicología que exploraba la superficie sin ir a un trasfondo. Una psicología de la superficie es una psicología enfocada en la conciencia, en los procesos mentales, en la conciencia, todo lo que tiene que ver con el logos, con la razón, como herencia de lo que comentábamos en la mesa primera, toda esta tradición positivista que empezaba no solamente a gestarse, sino a consolidarse ya en el siglo XIX-XX y que sigue permeando hoy en el siglo XXI. Cuando yo voy recorriendo los pasillos de la facultad en donde actualmente laboro, les comentaba que comparto con los alumnos de licenciatura, me encantaba hace unos meses porque algún grupo de bien intencionados alumnos y muy proactivos colocaba carteles que decía, la psicología es una ciencia, vamos a meterle todo el presupuesto a los laboratorios de psicología. Y a mí me emocionaba mucho la iniciativa de los alumnos, por un lado, y me enternecía por el otro, porque actualmente se sigue considerando que la única vertiente de la psicología, la única vértebra que nos puede dar ese tono de seriedad, justamente es todo aquello que se ponga en el matiz o en el marco de un contexto de laboratorio. Y quienes me han acompañado en en otros seminarios, en otras charlas, me habrán escuchado decir de diversas formas, pero con mucha frecuencia, que todos aquellos que hemos estado en una sala de quirófanos, no podemos más que agradecerle profundamente a la ciencia todo lo que ha hecho por salvar estas vidas. O sea, enhorabuena a la ciencia por siempre. Pero existe un autor al que no me cansaré de recomendarles, que se llama Paul Lorenazón. Paul Lorenazón es alguien que hace un entretejo entre la psicología y la filosofía, ambas áreas en las que Paul Lorenazón tiene particular expertise. Dos libros hay que yo les recomiendo al respecto. El primero de ellos se llama Freud y Nietzsche, editado por Fondo de Cultura Económica, una joya, para mí es una joya. Y otro libro, no menos joya, es uno que se llama Metapsicología. Y en este libro de la metapsicología, Paul Lorena Sound nos va a ir llevando de la mano para darnos cuenta de que, discretamente hablando, el 80% de la práctica y teoría psicológica descansa no en la base de la ciencia a secas, sino en la base de las llamadas metaciencias, que si bien no dejan la fundamentación científica, toman argumentos filosóficos para la construcción de su enramado teórico
y para la elucubración de sus prácticas clínicas. Cuando nosotros comprendemos de qué va la metaciencia, podemos darnos cuenta de que la psicología sí tiene raíces científicas absolutamente plausibles, pero tiene un montón de conceptos que hoy por hoy no son, yo dudo que algún día lo sean, pero bueno, lo dejo abierto, comprobables y experimentables. Todo aquello que la psicología no ha podido hasta este momento comprobar y experimentar, sí que se puede argumentar desde las metaciencias. Y cuando nosotros hablamos de términos como inconsciente, complejo, forclusión, etcétera, etcétera, caemos más en el lenguaje metacientífico que en el lenguaje científico propiamente dicho, sin que esto nos reste un milímetro de seriedad. Entonces, Paul Lorena Sound es un autor que yo recomiendo mucho, dicho sea de paso, como todos aquellos adicionales que nos pueden llevar a cimentar un poco más algunos conceptos que a lo largo de 2 años de formación en psicología analítica intentamos acompañar acá en Instituto Eleusis, sobre todo de la mano de expertos sin duda como el doctor Galán y como Roberto Beco. Entonces, bueno. El mapa que propone Jung acerca de la psique nos invita a ir a algo que él llama el espíritu de la profundidad. El espíritu de la profundidad es aquel que va a ver la superficie porque sí la ve, pero que no se va a quedar en ella, sino que nos vamos a ir al fondo, en donde está la base del iceberg. Y hoy les estoy hablando mucho de los chicos de epistemología. No tenía planeado hacerlo, pero bueno, a ellos siempre les digo que si yo pudiera tener aquí en el consultorio, no lo tengo, pero no lo tengo porque no me alcanza, están bastante caras, pero si pudiera tener un ornamento, yo pondría lo que está en esta imagen. Y si alguien es de la década de los 80, mis compañeros cuarentones, podrá saber perfectamente a qué me refiero y la identificará y hasta alguna sonrisita, recordando a su infancia, les pudo haber robado. Esta es la imagen, díganmelo ustedes si no, de la espada del augurio, con el siempre sexy Leonó. Cuando el señor de los Thundercats sacaba la espada del augurio, tenía una frase que es una frase, ay, espero que Jung no se esté enojando mucho conmigo en este momento por blasfemar de esta manera, pero tenía una frase que para mí es la síntesis y el resumen de la psicología analítica. Esa frase decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo evidente, o sea, de eso que está en la superficie. Te lo voy a explicar con algo que me dijo hace pocos meses una paciente después de su tercer intento de suicidio. Aquí en clínica lo que yo más trabajo es depresión e intento suicida, es básicamente a lo que me evoco. Resulta que llega esta chiquita y lo que me dice es, venía del hospital, bueno, no directamente del hospital, pero del hospital le habían recomendado un proceso de psicoterapia privada y entonces ella me decía, el psiquiatra me mandó a hacer por enésima vez un estudio de medición de neurotransmisores y ya sé qué va a decir. Como ya llevo mucho rato tomando antidepresivos, bortioxetina, ya le había entrado a todos los antidepresivos que puedan venir en este momento a tu mente. Decía, yo sé que mi serotonina ya está en perfectos niveles. Tiene 15 años la chiquita. Dice, yo sé que mi serotonina está en perfectos niveles. Ya sé que tengo que comer bien por aquello del triptófano que impulsa la serotonina, etcétera, etcétera. A mí no me importan los niveles de serotonina. Para mí, esta vida no tiene ningún sentido y yo sigo sintiendo el mismo vacío que antes de tomar los antidepresivos. A eso es a lo que se refiere esta parte de hacer una psicología con alma. Es decir, yo no estoy en contra del uso de fármacos y quienes me conocen saben que para nada estoy en contra de ello. Lo que digo es que cuando se hace este reduccionismo a depresión, es una baja de serotonina y entonces en la esquizofrenia hay una alteración en los niveles de dopamina y solamente nos quedamos con eso, estamos en la superficie del diagnóstico y no nos vamos a ver más allá de lo evidente
yéndonos hasta la profundidad. Y justamente para poder tocar esta profundidad que es a partir de la cual las almas se conectan, que nadie se espante, no estoy hablando de energías de colores, estoy hablando de esta complicidad que surge en el espacio analítico, esto que algunos llaman adherencia al tratamiento, eso que tiene un carácter volitivo y que hace que tu paciente se quede contigo o no, eso tiene que ver con algo que va más allá de la superficie. En la superficie, tú puedes poner si fuiste un gran estudiante de psicología o psiquiatría. Puedes colocar si tuviste mención honorífica o no en tu examen de titulación. No es que esté mal, no es que no importe, ahí está. Pero debajo de ello, al paciente no le importan tus credenciales, al paciente tampoco le importan tus grados, ni tus notas en psicopatología 1, 2 y 10. Al paciente lo que le importa, quizás sea esa mirada tuya cuando estás frente a él. Porque si tú me preguntas por qué elegiste a tu analista, a mi analista, que es en este momento, yo te puedo decir, yo no tengo ni idea de dónde estudió, pero su mirada es lo que me vincula con ella. Por su mirada estoy con ella. Y no tiene que ver con el color de sus ojos, tiene que ver con su mirada. Entonces, esto que va más allá de la superficie es a lo que Jung va a llamar una psicología con alma, porque como les decía en la charla número 1, quienes hemos tenido la experiencia del trabajo en un hospital psiquiátrico, podemos darnos cuenta de que sí hay una serie de palomitas que podemos poner para el diagnóstico de un trastorno psicótico, por supuesto que sí, pero de la misma manera hay una mirada, hay una expresión no descrita en el CIE, no descrita en el DSM en ninguna de sus versiones, bajo la cual tú puedes decir, tú puedes inferir que hay por ahí un cuadro psicótico o que no lo hay. Porque la mirada del paciente, sobre todo con esquizofrenia paranoide, es algo que se nota, es algo que traspasa la piel, es algo que incluso no puede siquiera explicarse con la pobreza del lenguaje. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, por eso es que se habla de ver más allá de lo evidente, más allá del síntoma, más allá del diagnóstico, sin que esto signifique, ver más allá no significa dejarlos de lado, porque también nos hemos encontrado con este argumento de los diagnósticos son una etiqueta, los diagnósticos limitan. Y la pregunta es, ¿sabemos hacer diagnósticos siquiera? Porque Jung sabía hacerlos, trascendió al diagnóstico. Dijo que había que ver más allá del diagnóstico, pero no porque no supiera elaborar uno, no porque no supiera hacer estos diferenciales dentro de la impresión diagnóstica, sino que sabiendo esto, ahora sí, ya lo sé, ya tengo este conocimiento bien consolidado y ahora puedo decir que sabiéndolo, lo puedo dejar de lado e irme a cosas que no están en la superficie. Pero no es que esto no importe, importa y lo sé hacer, pero más allá de esto, hay un alma humana. Entonces, en este sentido, Jung nos invita de constante a clavarnos en el espíritu de la profundidad, o sea, irnos al hondón del ser, como decía Juan de la Cruz, el hondón del ser. Y en ese hondón del ser nos vamos a encontrar que no existe la fragmentación que la cultura contemporánea nos quiere vender. Porque aquí lo que yo te invito es que voltees a ver el panorama de tu país y del mío también, para que nos demos cuenta de cómo todo en lo contemporáneo tiene que ver con una suerte de fragmentación. Es decir, los héroes y los villanos. Por un lado, las princesas y por otro, las villanas. Si tú tuviste el infortunio, como yo, de crecer con las novelas de Thalía, te darás cuenta que por un lado estaban las protagonistas que eran 100% buenas, o sea, tan buenas, tan buenas, tan buenas que te caían gordas porque decías, ¿es buena o es tonta? Como que no entiendo esa diferencia. Y por otro lado estaban las villanazas que decías, ¡ay, desgraciada vieja! Pero había como una cierta admiración a su desgraciadez. Entonces, por acá estaban los héroes y por acá estaban los villanos. Y tú dirás, yo no veía novelas de Thalía.
Ah, bueno, qué mal, hay que divertirse un poco de vez en cuando. Pero si tú estabas más clavados en los libros de historia, o si de verdad eras un alumno de dieces o de AES, también verás que dentro de la historia de tu país, como dentro de la historia del mío, están los héroes nacionales y los villanos nacionales. Aquí en México hasta se aventaron la puntadota hace un par de años, 3 años, 2, 3 años, de sacar un comercial, un anuncio publicitario, vaya, en donde decía, los buenos somos más. Y yo, obsesionada con el tema, decía, ¿qué pensaría Jung de esto de que los buenos somos más? Porque justamente el grave error de la cultura occidental consiste en pensar que los buenos están allá y los malos acá. Y cada uno está como si fuera esto una especie de función de lucha libre, ¿no? Los rudos contra los técnicos. Y los rudos no pueden ser técnicos y viceversa. Cuando en realidad dentro del mapa del alma, a lo que nosotros tenemos que tender es este proceso integrador en donde nos demos cuenta, solo por ponerte un ejemplo, que sí, en efecto, colega querido, tú eres la sirenita, eres Ariel con esa cola de pescado, con esa curiosidad que la lleva a recolectar objetos del fondo del mar. Eres la sirenita, pero también eres Úrsula, la bruja del océano, aquella mujer altamente envidiosa que hizo todo lo posible para sonsacar a la bruta de Ariel para que le entregara su voz a cambio de que le diera piernas. Hazme el bendito favor. O sea, esa Ariel eres tú, esa Úrsula también está dentro de ti, y también el príncipe que era medio lento, ese ánimus lento, esa parte masculina dentro de ti, también está ahí. O sea, lo que quiero decirte es que todos aquellos personajes que nosotros creemos identificar en lo exterior, en realidad no están en lo externo, están en lo interno. ¿Y quieres que te diga quién nos lo recuerda noche tras noche como el mejor Pepe Grillo de la historia de la humanidad? Los sueños. Ese mundo onírico en donde dice, soñé con mi vecina. ¿Haciendo qué? No me expliques, pero soñaste con tu vecina. No era tu vecina, era una parte de ti. Es que soñé con mi primer novio. Bueno, es un fragmento de ti que está representado, que está simbolizado por tu primer novio. Sí, pero hablé en sueños y eso me generó el divorcio. Bueno, ahí en leyes ya Jung no se mete. Pero explícale a tu marido que no es que estuvieras añorando al exnovio en cuestión, sino que ese exnovio es una fracción de tu alma que decidió presentarse en sueños para que tú al día siguiente abras esa carta, abras ese paquetote y te des cuenta de cuál es el mensaje. Por eso es que en los sueños hay tantos personajes, o en un solo personaje se congregan un montón de otros, se condensa, se dice en el lenguaje psicoanalítico. Por eso de repente soñé con mi mamá, pero no era mi mamá, o soñé mi casa, pero no era mi casa. Bueno, toda esta condensación nos habla de cómo aquí los únicos que estamos dividiendo somos los que estamos estudiando a Jung por pedagogía, porque en una clase tenemos que hablar del yo, en otra clase tenemos que hablar de la sombra, en otra clase tenemos que hablar del inconsciente colectivo, y fraccionamos por pedagogía, pero la psique no está fraccionada. La psique es un todo y como todo se tendría que entender. Entonces, el proceso de individuación, que de hecho es lo más importante, es como nuestra columna vertebral en el proceso analítico, el proceso de individuación no es otra cosa más que la unión de nuestros opuestos complementarios. El término individuación es un término que respecto a la terapia propuso Carl Gustav Jung para hablar justamente de que uno, la individuación para empezar es una tendencia del alma. Dime tú si no es una tendencia del alma cuando, si yo voy a cada uno de ustedes preguntándole, ¿qué es lo más hermoso, lo más generoso y bondadoso que has hecho por alguien? Y alguien me puede decir desde le di $1 a le di mi riñón derecho. Ok, perfecto. Eso es lo más bondadoso. Ahora dime, ¿qué es lo más desgraciado, lo más mala leche que hayas hecho en contra de alguien? Y alguien me puede decir desde le di una cachetada a una chica
hasta maté a un cachorrito de panda. Bueno, perfecto. Entonces, todo eso, en realidad ninguna de las dos cosas te define. Ambos constituyen lo que tú eres, porque en todos nosotros hay un principio absolutamente bondadoso y un ser absolutamente malicioso. Y en la individuación se trata, aquí lo estoy diciendo de una manera muy extrema, por supuesto, pero en la individuación se trata de que vayamos integrando los opuestos que nos constituyen. Esa niña que de repente es la que tú llevas a vivir un concierto o un partido de fútbol. Porque a un partido de fútbol, a un concierto, tiene que desplegarse tu infancia interior, tu niña, tu niño interior, el puer eternus, como le llama Jung. Ese es el que llevas a una fiesta, sino que flojera ir contigo a una fiesta. Pero cuando estás intentando arreglar un conflicto, cuando estás en una negociación, más nos vale que emerja el Cenex, el viejo sabio, la vieja sabia que tú también eres. Entonces, ante un conflicto, emergerá, en el mejor de los casos, el Cenex, pero cuando estás en un ambiente mucho más relajado, en una despedida de soltera, espero que emerja la puela o el puer eternus. Y se trata de que nosotros vayamos justamente haciendo este capoteo, este movimiento oscilatorio que a mí me recuerda mucho el caminar, en donde a veces va tu pie derecho delante y a veces va tu pie izquierdo atrás, para que con ello no es que logres el equilibrio, porque el equilibrio es estática, sino que logres el avance. El avance se da como canción de OV7, un pie tras otro pie. ¿Me explico? Y eso no es equilibrio, es desequilibrio, pero es un desequilibrio integrador. ¿Sale? Por ahí va la cosa. Entonces, en este sentido, toda la tradición previa en realidad, había intentado, a partir de todo lo que ya mencionábamos del positivismo y tal, hacer una división entre mente y cuerpo, ¿no? Y pareciera que era lo único que contaba. Y de repente Jung, como comentaba en la charla de las 9, rescata el nous, el psique y el soma, o como bien decía, muy bien decía el profesor Galán, decía el roa, ¿no? O sea, esta parte del espíritu divino. Es correcto. Entonces aquí se genera una especie de trinidad junguiana. No solo hay una trinidad cristiana, sino que podemos hablar de una trinidad junguiana que, grosso modo, es el mapa de la psique. Este mapa de la psique, esta suerte de estructura o de propuesta estructural, diría yo, que enmarca Jung, a partir de la cual los que estamos hoy por hoy seguimos estudiando esta teoría, verdaderamente tenemos esto como nuestro punto de referencia. La psique, dentro de la cosmovisión junguiana, tendría estas tres instancias que, reitero, dividimos en un asunto pedagógico para que nos quede medianamente claro, pero que en el psiquismo como tal no tiene ningún tipo de división, barrera o frontera. Aquí está esta trinidad: el inconsciente colectivo, el inconsciente personal y la conciencia. En ese orden, en ese orden. Les voy a poner un ejemplo del cual hablamos en la formación de psicología analítica en las clases de lunes y martes que se llaman afianzamientos. También hay clases lunes y martes, son de acceso libre. Entra quien quiere, es material adicional, porque en el EUSIS damos mucho material adicional y uno de ellos son las sesiones de afianzamiento. A ver, en alguna de estas charlas les comentaba que mientras nosotros estamos aquí hablando de Jung, hay gente que se le está pasando muy bien y están teniendo una muy divertida y lúdica relación sexual. Si hay niños, tápenle los oídos. Y dentro del marco de las relaciones sexuales, hay un óvulo y un esperma que están a punto de encontrarse. 3, 2, 1, ahora. En ese momento se va a consolidar un cigoto. Ese cigoto fue posterior al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo ya estaba hace 5 minutos, hace 2 días, hace 10 años. Ya estaba. Y ese cigotito que en este momento se está formando se implanta en lo inconsciente colectivo y se va a nutrir de él sin que le quede demasiada opción.
Lo inconsciente colectivo o el inconsciente colectivo es una suerte de placenta de la humanidad a partir de la cual el individuo que se inserta en ella ya va obteniendo por dicha inserción acceso a material psíquico como si fueran los genes. Es decir, no es elección del individuo tener, en la medida de lo general, dos brazos, dos piernas, dos ojos. Esto ya viene en la carga genética. De la misma manera, no es una elección del individuo en lo particular tener acceso al arquetipo madre, al arquetipo padre. Eso ya viene en una suerte, metafóricamente hablando, de carga genética de la humanidad. Entonces, el inconsciente colectivo ya está, y lo voy a repetir, es como una especie de placenta humana, de placenta de la humanidad, en la cual se inserta y se nutre el posterior individuo. Los contenidos del inconsciente colectivo se llaman arquetipos, y así como nadie puede tener acceso a la totalidad del inconsciente colectivo, nadie puede tener acceso a la totalidad de los arquetipos. Si tú te encuentras por ahí algún curso en donde diga los 12 arquetipos, bueno, serán los 12 arquetipos más importantes para quien en ese momento esté dando el curso. Y seguramente los abordará a fondo y muy bien, maravilloso. Pero si tú lees la obra de Jung, no hay un solo lugar en el que diga que hay un número exacto, preciso e inamovible de arquetipos, porque no, porque no se tiene ese acceso. Es como el fondo del océano, nadie lo conoce. Conocemos un poquillo, algunos lo han explorado un poquito, pero desconocemos más de lo que conocemos. Entonces, no hay un número establecido de arquetipos, ¿va? Entonces, ahí está el inconsciente colectivo. Y luego ya viene este cigotito, ya se insertó. Y en algún momento determinado, los futuros padres recibirán la noticia de van a tener ustedes un chilpayate, un niño, una guagüita. Bueno, a partir de ahí vendrá el llanto y la desesperación o vendrá la fiesta de develamiento del sexo del bebé. Entonces, si fuiste deseado o no deseado, eso ya tendrá que ver con tu inconsciente personal. Si te habló tu mamá mientras estabas en gestación, si te puso, como yo a mi pobre hijo, las canciones de Mago de Oz durante todos los meses en que se gestó el pobrecillo, bueno, eso ya impactará en tu inconsciente personal. Si fuiste nacido por parto, vaginal, por cesárea, etcétera, etcétera, eso estará en tu inconsciente personal. Entonces, primero viene el inconsciente colectivo, viene después el inconsciente personal y en un tercer momento ya vendrá la conciencia. Sígueme en el viaje, te prometo que ya casi acabo. Alguien le preguntaba a Jung, ¿en qué momento surge la conciencia? Y si mi memoria no falla, Jung hace una relación entre las primeras asociaciones del neonato, cuando huele a algo, y cuando huele a ese algo, se acerca un alguien y me inserta algo en la boca y se sacia mi sensación de hambre. Cuando se empiezan estas asociaciones, es que podemos decir desde esta propuesta teórica que viene el advenimiento de la conciencia. Entonces, la conciencia tiene un núcleo asociativo. ¿Sale? Entonces vamos por ahí. Inconsciente colectivo precede al individuo, inconsciente personal se estructura ya con la ecuación personal, con las características familiares de nacimiento, de gestación, de traumas, fisuras, fracturas, lo que tú quieras, ya del individuo. Y el inconsciente, perdón, y la conciencia ya tiene que ver con esta serie de asociaciones que se van haciendo, generando lo que posteriormente se llamará memoria. Entre otras cosas, ¿no? La conciencia, por supuesto que es más que la solo memoria, pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces, en este sentido, cuando Jung habla de un mapa de la psique, o como Murray Stein le llama el mapa del alma, que Sole recomendaba ese libro y por supuesto, ojalá que puedan tener acceso a él, nos habla más o menos de esta estructura. Así que esta es la que nos tendríamos que aprender, diría mi abuela, como el Padre Nuestro. Ahora, ¿cuáles son los contenidos de cada una de estas estructuras? Te adelantaba ya.
Los contenidos del inconsciente colectivo se llaman arquetipos y ni tú, ni yo, ni Jung, ni nadie tienen acceso a. Después vendrán los contenidos del inconsciente personal. Y los contenidos del inconsciente personal se llaman, atención acá, se llaman complejos, complejos. Por eso es que a la psicología de Carl Gustav Jung también se le da el nombre de psicología compleja. Hace un tiempo, un muy buen amigo, docente, investigador, es cognitivo-conductual y él me decía, son ustedes unos creídos, ¿por qué le llaman psicología compleja? O sea, han de creer que las demás psicologías son bien fáciles. Y entonces yo le dije, amigo, eres un sonso. No se le llama psicología compleja porque las demás sean fáciles y está bien difícil. Se le llama psicología compleja porque Jung va a decir una de sus frases célebres y es, los complejos son la vía regia de acceso al inconsciente. Para Sigmund Freud eran los sueños, la vía regia, o sea, la autopista derechito a los contenidos inconscientes. Para Jung, esta autopista son los complejos. Y entonces sería justo que tú me preguntaras, ¿y qué son los complejos, Fanny? Y yo te diría, bueno, pues más o menos a como tu servidora lo entiende, complejo es todo lo relacional. La palabra complejo se ha utilizado para hablar como una especie de sinónimo de patología o de hay algo que no está bien dentro del desarrollo psíquico. La verdad es que la palabra complejo tiene que ver con lo relacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay más, ¿eh? Hay más, pero existe el complejo materno. Tú, yo y todos somos portadores del complejo materno. Aquí lo que tenemos que definir es la dirección que tiene el complejo materno. Si tu madre cumplió las funciones que arquetípicamente se le dan a una madre, como que es nutricia, generosa, amorosa, en Occidente virginal, las madres occidentales tenemos que ser muy virginales, bueno, se dirá que hay un complejo materno con dirección positiva, complejo materno positivo. Si por el contrario, tu madre fue abandonadora, no te daba la lechita calientita antes de dormir, nunca te besó, nunca te acarició, siempre te dijo que eras el error de su vida, bueno, también hay un complejo materno tendiente a lo negativo, complejo materno negativo. Entonces, ¿qué es entonces el complejo materno? Bueno, es la relación que la madre tiene con el nene y el nene a su vez con la madre. Se genera entre ambos una suerte de relación. Entonces se llama psicología compleja porque es una psicología que verdaderamente explora las relaciones que se tiene sí con la madre, también con el padre, con los hermanos, con el otro en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de complejo, favor de no llevarlo a la parte patológica, sino más bien a que al ser seres sociales, pues evidentemente nos relacionamos y a esas relaciones les vamos a dar este nombre. Para ir cerrando ya, porque si no aquí me da la 1 de la madrugada, ¿qué es entonces en este mapa de la psique para Jung lo inconsciente? Bueno, aquí cabe recalcar que desde la propuesta de Freud, y ojo, se relaciona mucho, es que a diferencia de Freud, ¿por qué no a diferencia de Maslow o de Rogers? Bueno, por la cercanía que tuvieron estos dos autores. Por eso siempre se busca hacer el comparativo Freud-Jung, no porque, y lo tengo que decir bien claro y bien fuerte, no porque uno sea mejor que otro, son propuestas diferentes, diferentes. La genialidad de Freud es absolutamente indiscutible. Algunos nos quedamos con Jung, pero eso no significa que haya un menosprecio a la brillantez de la obra freudiana. ¿Sale? Entonces, en este sentido es el comparativo. La parte de Freud, para Freud, todos los contenidos del inconsciente obedecen a represiones, algo que la conciencia tuvo que mandar a la mazmorra, al ático, al sótano, y todos esos contenidos reprimidos van conformando el inconsciente. Entonces está la conciencia tiene un movimiento de represión y esas represiones se van al inconsciente. Este inconsciente va a buscar transformarlos de alguna manera y entonces pueden salir a manera de lapsus, puede salir a manera de síntoma,
puede salir a manera de trastorno, enfermedad o lo que sea, o en sueños también. Entonces, el inconsciente para Freud tiene que ver con una suerte de reservorio de represiones y también con el cimiento de muchos traumas y patologías. Perfectísimo. Freud lo argumentó con particular presteza en todos los tomos de su obra completa, que dicho sea de paso, hay que leerla antes de morir, completita. Perfecto, no tiene desperdicio. En el caso de Jung, lo que va a decir es, bueno, me parece que no va tanto por ahí. Para mí, dice Jung, lo inconsciente no es ese lugar en donde se guardan las represiones y en donde se cimientan los síntomas tan solo, sino que sí hay algunos contenidos reprimidos en el inconsciente, sí también se cimientan algunos de los síntomas y patologías, pero en lo inconsciente también es una fuente de infinitas posibilidades. Quienes están en México sabrán de lo que hablo. ¿Han ido a las grutas de Cacahuamilpan o a las grutas de la Estrella o a Zacatecas, estado más hermoso no puede haber? Bueno, sí, Michoacán, pero el caso es Zacatecas. ¿Han visto justamente las grutas en Zacatecas? Y vamos adentrándonos en estas cavernas mágicas, preciosas, y vamos viendo las vetas de oro, las vetas de minerales. Si tenemos la suerte de contar con el apoyo de algunos generosos mineros, nos pueden llevar exactamente a donde se ve el cuarzo, los cuarzos que yo amo con todo mi ser, insertos en la roca. Y dice Jung, hazte de cuenta que eso es el inconsciente, porque claramente hay contenidos reprimidos, claramente está la semilla de la patología, pero también están tus cuarzos, tus semillas, tus manantiales internos, que son la fuente de una creatividad que todavía no has logrado explorar. Y no la has logrado explorar porque está debajo de la superficie, está en esa sombra, en ese espacio sombrío que llamamos lo inconsciente. Porque aquí, y esta es mi conclusión, alguna de las tergiversaciones más comunes que nos hemos encontrado es justamente hablar de la sombra. La sombra, algunos la piensan y yo misma lo pensaba así, muchos años lo pensé así. Por ahí hay una fe de ratas que me da mucha vergüenza en mi tesis doctoral hablando de la sombra. Ya después les platico bien ese chisme, pero muchos años lo pensamos como la parte maligna, ¿no? De tu personalidad, como el pederasta que llevas dentro. Y no, la verdad es que la sombra no se relaciona con lo maligno, malévolo, maquiavélico para algunos, sino que la sombra es lo desconocido. La sombra es lo que no está en la luz. ¿En cuál luz? En la luz de la conciencia. Y entonces se trata de ir trabajando para que contenidos conscientes e inconscientes se vayan integrando, lo cual no significa que lo inconsciente vaya a aparecer en la conciencia a plenitud y a totalidad algún día en la vida. Eso nunca va a pasar, pero sí que es cierto que esos contenidos que están en el inconsciente y que llegan a la conciencia por algo que exploramos en la formación y que se llama función trascendente, esa función trascendente que es la que ayuda, es como ese puente en donde los contenidos del inconsciente atraviesan y llegan a la conciencia para dar un mensaje para quien quiera escucharlo. Bueno, lo inconsciente también es ese oscuro sendero en el proceso de individuación, porque todos aquellos contenidos que hoy por hoy no están integrados, pues no se van a integrar si no les damos cabida en la conciencia. Sole, hasta acá llego. Excelente conferencia, Fanny, tanto la tuya como la de Roberto, bellísima. Roberto tuvo que salir ahorita de la oficina, entonces bueno, estamos nosotros por acá. Nos pasamos un poquito de la hora, sin embargo, como todavía tenemos hora y 15 de receso, podemos abrir unos minutos o que sea unos 10 minutos para algunas preguntas, 10 15 minutitos minutos. para que se vayan a Ah, comer con calma y sí, tranquilidad. exacto, 10 minutos para que tengan una hora de receso. Eso. Bueno, hay varias preguntas en el chat y dos manitos levantadas. Hay muchos agradecimientos, tanto para ti como para Roberto. Les ha gustado mucho las exposiciones. Vamos a comenzar con una pregunta que me pareció bastante clave por acá. Alguien que me pregunta,
¿Cuál es la diferencia entre el complejo y el trauma? Ok, pueden estar relacionados sin duda alguna, pero hay que comprender que el trauma sí que tiene características patológicas. O sea, el trauma es un acontecimiento tan profundamente cargado de emocionalidad que la conciencia es incapaz de sostenerlo en ese momento. Y entonces se operan otro tipo de mecanismos. El trauma sí tiene una raíz patológica y un cimiento en la patología y puede generar alteraciones profundas en la vida. En el caso del complejo, no necesariamente va a tener una cuestión patológica. Como mencionaba hace unos minutos, el complejo tiene que ver con una cuestión de relaciones. O sea, el complejo del yo, por ejemplo, es la relación que puedo establecer conmigo a partir de lo que otros enunciaron que yo soy y de su forma de relacionarse conmigo cuando yo era un costalito de instintos. Entonces, trauma se asocia más con patología y complejo se asocia más con lo relacional. Habría mucho más que decir, ¿sale? Pero por ahí creo que pudiera quedar clara la diferencia. Excelente, muchas gracias, Fanny. Eh, hay dos manitos levantadas, voy a permitir una mientras voy buscando otras preguntas que Por me puedan favor, sí, realizar. claro que sí. Fabio, puedes darme tu pregunta, Bueno, recuerda bueno, muy, sí, ser muy, más muy concreto para darle tiempo a gracias, todos. muy amable, gracias, ¿no? Me gustó mucho de la doctora Fanny y de todos, que sabe que me gustó de cuando habla de la psicología del alma, porque tengo una experiencia traumática, porque yo soy un paciente, ¿no? Simplemente fui una vez a un médico psicólogo y creo que estaba más enfermo que yo porque ni siquiera me miró y simplemente me dedicó y chao, ¿no? Entonces qué bonito cuando se veía al paciente como un enfermo y no como una mercancía, entonces muy bonito, ¿no? Yo soy un curado de Jung, yo soy un enamorado de él, quisiera extenderme, pero el tiempo es muy corto, pero yo soy un enamorado de él. Aquí hay una vida que salvó porque yo conozco el infierno de las drogas y el alcohol y traumas de niño, agresión física, verbal y sexual. Entonces vi que la sustancia que consumía simplemente era una consecuencia y me tocó acudir al conocerme y ese libro rojo me llamó mucho la atención y aquí seguiré unido a ustedes. Muchas gracias por permitirme compartir y escucharlos y nutrirme de ustedes. Gracias. Gracias a ti por tu testimonio y por tu presencia, mi querido Fabio. Y Eleusis, sin duda alguna, es tu casa para cuando tú así lo decidas. Muchas gracias por estar acá. Vamos a darle paso a Cristina Martemucci. Ay, muchas gracias. Hola, Eh, Cristina. yo podría escucharte una semana entera, y sin dormir, te digo. Qué linda, Te Cristina. Muchas gracias. hago una pregunta. Hablando del inconsciente, que hablaste de esa placenta, el inconsciente colectivo, a Sayoli en su momento, que es medio de la misma edad de Jung, ¿no? Hablaba también del inconsciente transgeneracional. ¿En qué lugar lo vamos a poner a ese inconsciente transgeneracional? Considerando esto este, de los lugares hasta llegar a la conciencia del individuo, ¿no? Eso. Ok, el inconsciente transgeneracional, sin que yo me considere para nada una autoridad en la materia, pero hasta donde yo lo he logrado entender en este tiempo, tiene que ver más bien con una cuestión de lo familiar. O sea, es decir, descansa en todo el postulado de la psicogenealogía que ha demostrado tener grandes avances o generar grandes avances en el tratamiento terapéutico. El inconsciente colectivo, no obstante, traspasa lo genealógico y se va hasta lo humano. Entonces, aquí me gusta mucho y siempre me van a escuchar decir esto. No es que uno sea mejor que el otro, sino que uno me parece más amplio que el otro. Pero es que los estudios transgeneracionales no tendrían la obligación de profundizar en lo humano porque su estructura y su objetivo es diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo transgeneracional, se encaja en lo familiar y un poquito excedente a los límites de la familia, pero sin llegar a lo humano en su totalidad. Esa sería la diferencia, mi querida Cristina. Gracias a ti. Muchas gracias, Cristina.
Luz Ángela. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Luz. Me aclara, bueno, me ya la anterior compañerita hizo mi pregunta. Me queda claro, estoy, hasta ahora estoy en este camino, pero la maestra deja todo con claridad y me encanta el modo en que lo expresa porque le queda a uno muy claro. Entonces, cuando uno quiere las cosas, Dios se la pone en el camino. Estoy fascinada. Gracias. Yo me encuentro más fascinada de contar con tu presencia en estas jornadas, mi querida Luz. Siéntete bienvenida y si hay claridad se la debemos a Leonor, porque con esa espada del augurio ya si algo no nos queda claro es porque debes, ¿verdad? No, estoy Bueno, súper, de verdad que sí, maestra. No, no, no. Esto para mí lo venía buscando hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Y cuando uno empieza a llamar las cosas, a traerlas, le llegan. enhorabuena, enhorabuena, mi querida Luz. Muchas gracias. Ok, Bueno, ¿qué gracias. más tenemos, mi querida Sole, antes de irnos a comer? Sí, ya, ya estamos en los últimos minutos. Hay bastantes preguntas sobre los complejos, ¿no? Y hay una pregunta un poco sobre la psicología transpersonal. De los complejos hay varias, voy a sintetizar la más resaltante. Hay mucha duda entre uno de los complejos, entonces una compañera dice, ¿puedes ejemplificar algunos complejos para entenderlo mejor? Sí, por supuesto. El más común de todos, ¿no? El más común de todos, el complejo materno. Es la relación que va estableciendo la madre conmigo. ¿Por qué no yo con la madre? Porque al principio somos un saco de huesos e instintos y no más que eso. Entonces es la madre la que se relaciona con el bebé. A partir de ahí va surgiendo el complejo materno, desde si me deseó, si me hablaba, si me ponía música, si no me ponía música, si me daba de comer, si me dejaba llorando. Se establece una relación con la madre. Ahora, eso va a impactar directamente en mi historia personal y se puede decir que incluso en mis necesidades, que por cierto también están relacionadas con el instinto. Pero esta cultura a la que yo me adhiero, en esta placenta cultural de la cual hablaba, ya hay una expectativa cultural que excede lo que yo como individuo deseo de mi madre. Es decir, no surge de mí la idea de que mi madre me tenga que alimentar. Es una expectativa cultural, que la madre nutra, que la madre alimente. No es una expectativa que surja de mí que mi madre me tenga que sostener, porque la madre sostiene parte de la función materna. Cuando digo madre es madre o figura materna. Parte de la función materna es sostener. Por eso ante una pena buscamos que alguien nos sostenga. Es como un movimiento regresivo que emana de ese complejo materno. Cuando decimos, tuve un mal día, abrázame. Se lo puedes estar diciendo a tu pareja, a tu peor es nada. Se lo puedes decir a un amigo, abrázame. Pero no deja de ser un movimiento regresivo en busca de la función materna. Ahora, esa madre se va relacionando conmigo desde una expectativa que existe en mí, inoculada desde lo cultural, desde lo colectivo, más que desde lo cultural. Se espera que la madre sea de alguna manera. Entonces, se va gestando esta suerte de complejo materno positivo, porque mi mamá sí me dio de comer, sí me hizo papillas, sí me sostuvo, sí me consoló, etcétera, etcétera. Y entonces yo crezco como una nena muy feliz porque tengo un complejo materno positivo. ¿Qué pasa? Tengo 46 años y mi madre me sigue dando de comer en la boca, me sigue manteniendo, o ya no me da de comer en la boca, pero la despensa que yo hago me la compra mi mamá con sus ahorros de vieja, me la compra mi madre y ella me sigue planchando la ropa y eligiendo qué ropa me queda bien. Eso que en un principio pudo ser un complejo materno positivo, que me nutrió y me ayudó a estar de una forma segura en el mundo, cuando se da en exceso, esta llamada hipertrofia de lo materno puede convertirme a mí
en una niña eterna que hoy por hoy no sepa ni cómo limpiarse la leche de las comisuras. Entonces, un complejo que originariamente fue positivo puede trastocarse en algo negativo cuando se da de más. Hay un libro acá que salió con el título de Mamás de Teta Grande y hablaba básicamente de ello. Esas madres que son tan madres, tan madres, tan madres, que aplastan al hijo y entonces no dejan que ese hijo o esa hija crezca. ¿No has tenido parejas así? Yo espero que no, es muy feo. Pero si lo has tenido, seguramente lo sabrás, ¿sale? Entonces, por ahí está la parte del complejo. Como no necesariamente cuando alguien dice, yo tuve una muy buena madre, pues sí, papá, pero la sigues teniendo y ya tienes 48, ¿sale? Por ahí va la cosa. Hola Fanny, ¿cómo vas? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola. Ahí Fanny respondía un poco a la primera pregunta también, ¿no? Sobre el trauma y el complejo. En el desarrollo de los complejos, Jung va evolucionando, ¿no? En su teoría. Al inicio está muy asociado el concepto de complejo, que no es de Jung, es de un psicólogo que se llama Theodor Siegen, ¿no? A esta idea de ciertos contenidos que están cargados afectivamente, ¿no? Cuando Jung trabajaba como psiquiatra, empezó a hacer estas investigaciones experimentales y empezó a darse cuenta que cuando le pasaba un estímulo a un paciente que tenía una carga afectiva, se expresaba eso indirectamente, ¿no? En indicadores fisiológicos. O sea, aumento de la presión, digamos, de la presión cardíaca, ¿no? De la presión arterial, digamos, del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria, de la respuesta capilar, ¿no? Se quedan en blanco. Entonces se dio cuenta que esos estímulos correspondían a algo en la historia del paciente que generaba una respuesta emocional, ¿no? Afectiva. Por eso se llaman complejos sentimentalmente acentuados. Entonces, al inicio, la idea del complejo está muy asociada a eventos traumáticos, a contenidos que han sido difíciles, ¿no? De elaborar, de integrar. Más adelante, Jung empieza a hablar de que el complejo en realidad no es necesariamente patológico, sino que el complejo puede ser un complejo que ayude, que facilite en ciertas funciones o que dificulte, ¿no? O sea, mejor dicho, pasa una idea de que el complejo no es algo patológico, sino que todos tenemos complejos, que el complejo es lo normal, es la forma como nosotros nos organizamos, ¿no? En ese sentido, digamos, tener un complejo, digamos, del yo, donde uno se percibe como alguien seguro, competente, es tener un complejo del yo, ¿no? De la misma manera que tener un complejo del yo donde uno se siente inseguro, inferior, un complejo de inferioridad, es también tener un complejo del yo. O sea, lo que no se puede es no tener un complejo de yo. O sea, no desarrollar un conjunto de imágenes, ideas, conductas, pensamientos, que es lo que es el complejo, un conjunto de contenidos psicológicos organizados alrededor de algo, ¿no? Que en este caso puede ser la imagen de sí mismo, de lo masculino, lo femenino, de la madre, del dinero. O sea, no existe personas que se relacionen con algún tema importante de la vida de forma directa. Esa relación con esos temas se va a dar siempre a través de nuestras experiencias, asociaciones. Entonces, un complejo sería un conjunto de asociaciones de contenidos psicológicos que se organizan alrededor de un tema central, ¿no? Fundamental. Jung dirá más adelante que, bueno, en el núcleo de todo complejo hay un arquetipo, ¿no? Por ejemplo, en el núcleo del complejo materno estará el arquetipo de la madre, esta función, ¿no? Instintiva, esa función nutricia. Para Jung, el instinto es una fuente de sabiduría. No solamente es un elemento problemático, ¿no? Como en el caso de otras propuestas, donde, bueno, el instinto es el problema, que hay que reprimirlo, ¿no? Sino que el inconsciente tiene una inteligencia, los instintos son adaptativos, ¿no? Están al servicio de la vida. Entonces, venimos con una inteligencia que es previa a nuestra conciencia, ¿no? Estos patrones instintivos, arquetípicos, heredados, son un conjunto de funciones que tienen un rol, una importancia. ¿Sí? Entonces, pero nosotros nos relacionamos a través de nuestra experiencia. Por ejemplo, la función materna que explicaba Fanny, que tiene que ver con el nutrir, sostener, cuidar, ¿no? Se va a ver influenciada por nuestra experiencia directa con las personas que han realizado esas funciones o que no han realizado esas funciones, ¿no?
que en este Sí. caso con la madre. Estamos, ¿se entiende? Ah, Entonces, hola, qué bueno, pero pena. hay tantos complejos como temas en la vida, ¿no? O sea, no puede no haber un complejo en relación a algo, ¿no? Tenemos un complejo en relación a la muerte, al dinero, a lo masculino, a lo femenino, al ir de nosotros mismos. O sea, hay muchos de esos elementos. Ahora, lo que sí Jung va a plantear que estos complejos a veces pueden ser capturadores de energía psíquica, ¿no? Vemos a veces pacientes que están como envueltos en un tema central, como te tienen un complejo muy estructural, muy constitutivo. Por ejemplo, un complejo de inferioridad, ¿no? Una persona que puede tener profesión, ¿no? Ser competente, pero estar atrapado en esa necesidad de aprobación o sentirse inseguro, ¿no? O tener que autoexigirse, ¿no? Entonces es triste cuando uno ve a una persona capturada por estos temas, ¿no? Que consumen totalmente su energía. Tam- Buenas, qué pena, disculpen, ¿puedo hablar? Yo pasé por un proceso complicado porque tuve un tumor de hipófisis en el cual pasé por una regresión desde los 22 años hasta los 24 años cuando salí de hospital. Me volví un bebé y me tocó aprender todo de nuevo. Em, En el momento, mi mamá no pudo estar disponible para mí porque mis papás pasaron por una separación y acordaron con que yo me quedara con mi papá. Ay, no, qué pena. ¿Se nos fue? Creo que sí. Hola, qué pena. Te escuchas, ¿eh? ¿Sí Sí. me escuchan a mí? Escucha. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, qué pena. Lo que ocurrió entonces es que yo, al pasar por todo eso, ya ahora tengo la capacidad, adquirí la capacidad gracias a que resolví los problemas internos que tenía con mi papá. Y en él también lo resolví con él, toda la vaina. Ahora me valora mucho a mí. Y pues con mamá también. Entonces, pues me gustaría como que interpretaran esto un poco. Con todo respeto, ¿no? Muchas gracias. Y gracias por compartir, Sebastián, tu experiencia. Fanny, no sé si le... Justamente como una circunstancia de vida, algo de lo que Jung llamaría punto de inflexión para seguir con esta parte teórica en donde 22 años, bueno, pareces un adulto, hecho y derecho, y circunstancias de la vida te llevan a ser un nene, ¿no? Otro nene necesitado del apoyo, sí, justamente de la función materna. Eh, si bien no estuvo la madre biológica, sin duda alguna habrá alguien más que pudo haber dado ese apoyo de función materna, gracias a lo cual espero que así haya sido, mi querido Sebastián, hayas logrado recuperarte del todo. Por eso, desde la psicología analítica, como desde la psicodinamia en general, más allá de la madre biológica, se toma en cuenta la figura materna. Listo, Sole. ¿Cerramos con Luz? Sí, vamos a cerrar con Luz. Fue la hora, ¿verdad? Luz, bienvenida. Ay, gracias. Bueno, esto que habla la maestra es muy importante. ¿Por qué? Porque yo soy madre, tengo 50 años, pero eh, bueno, mis partos todos fueron normales, tengo 3 hijos. Mis 2 hijas son totalmente independientes, pero mi hijo mayor todavía tiene una codependencia y yo lo sigo nutriendo, lo sigo sosteniendo. Y quiero tener límites, pero yo digo, ¿por qué pasó esto? Si le di pecho, y me llama mucho la atención lo que la maestra dice del libro, se me olvida en este momento, el de las tetas grandes, creo Mamás de que es teta grande. mamá de teta grande, exacto. Entonces yo digo, ¿por qué él todavía depende? O sea, se le dificulta
Sí, fue una mamá ausente porque pues tenía que trabajar y su esposa vino a ser la mamá y él en este momento está separado. Entonces yo digo, ¿qué papel tomo, qué papel debo tomar? Oye, hijo, trabaja, recupera tus finanzas o qué posición debo tomar, maestra. Em, Se me haría muy Mm. arbitrario poder decirte algo así a rajatabla con dos enunciados nada más, pero sí que es importante que la madre comprenda, las madres comprendamos. Permítame incluir, porque ando en esas. Bueno, mi hijo tiene 7 años, pero llegaré a un hijo grandotote, espero que así sea. Parte de la función materna es la separación. Parte de la función materna es esta separación que se da primeramente en el parto y después hay una separación compartida mayormente por el padre cuando los niños van a la escuela y luego una separación emocional cuando viene la adolescencia. Es decir, la función materna, si bien es cierto que sostiene y contiene y nutre, en esta paradoja de los opuestos complementarios, la madre suelta, expulsa, arroja del nido también. ¿Cuándo hacerlo? Ahí viene la complejidad. Yo te voy a recomendar, hermosa mujer, un libro que exploramos en una jornada, pero hace ya como 4 años. Es un libro de Ingrid Riedel, edita Fata Morgana, y se llama Más allá del mundo de la madre. Más allá del mundo de la madre, porque a lo mejor si conectas un poquito con la diosa Dimitra o como le decimos acá, Demeter, y su hija Perséfone, un poco estos símbolos pueden ayudarnos a quienes nos cuesta trabajo soltar a los hijos, Linda. Hay una Gracias. cuestión, ¿no? Hay una cuestión importante acá que va a decir Jung, que es el profesor Galán todavía, ¿no? Puede también ilustrarnos. Pero digo, va a decir Jung que es muy difícil liberarse la madre, ¿no? Dice la difícil tarea de liberarse la madre. Y entonces para el hijo es muy difícil, ¿no? Porque bueno, la madre representa un ser incondicional que está ahí para proveer, para cuidar. Quienes hemos perdido a la madre sabemos que cuando muere la madre ya no hay nadie más que va a responder de esa manera por nosotros, ¿sí? En este mundo. Ningún otro ser va a responder como una madre en el mundo. Entonces, esa es la garantía de una buena madre, ¿no? Pero bueno, grandes madres hacen niños pequeños también. O sea, ese exceso, ¿no? De presencia de la madre impide que el yo desarrolle sus propios recursos, el yo del niño, ¿cierto? Cuando una se identifica con esa función de madre como mujer, eso también le da una identidad, un sentido y un poder. Entonces es muy poderoso ser madre, ¿no? Renunciar ese poder sobre el otro, ¿cierto? No es fácil. Entonces muchas mujeres construyen su identidad sobre este rol de la maternidad. Y cuando el hijo se va, lo viven como una pérdida de identidad, no como un logro. No lo viven como he logrado criar un hijo independiente, autónomo, sino viven una crisis real de sentido, una pérdida de identidad. ¿Quién soy ahora sin el hijo? ¿No? Lo que le pasa a Demeter justamente cuando le raptan a Core, ¿no? Y entonces la mejor forma de liberarse del complejo materno en una madre es dedicándose a la propia vida, ¿no? Entonces, y algunas crían gatos, crían nietos, siguen atrapadas por ese complejo. Es imposible no atender al otro, cuidan al marido, ¿no? Entonces, es como ese espacio que muchas veces ocupa el otro y que impide el atenderse a sí misma, ¿no? Entonces, Jung hablaba de que ese paso de la madre, que es el arquetipo de María, al paso de la sabia, ¿no? Sofía, la anciana, es fundamental, pero que es muy difícil. Hay que sacrificar mucho ahí, ¿no? Ser madre de identidad, da poder, da sentido, ¿no? Hay mujeres que perciben que lo mejor que han hecho en su vida es ser madres, crear hijos o parir hijos, ¿no? Y toda su vida está en torno a ello, ¿no? Y bueno, las cuestiones de pareja también, cuando los hijos se van hay que voltear a ver con quién estoy, ¿no? Ya no está ese hijo como excusa que pega a una relación que no funciona. Entonces es una complejidad muy, muy grande, ¿no? O sea, tener una pareja o dedicarse a una misma son formas que facilitan eso,
¿cierto? Pero Jung dirá, pues, que en última instancia, en realidad es el hijo el que se separa de la madre, no es la madre la que se separa del hijo. No, salvo que uno ya tenga el complejo materno negativo y, ¿no? Y esté esperando que el hijo crezca para dedicarse a una misma. También hay mujeres que entran en esas dinámicas, ¿no? Ya fui madre, a mí no me pongan nietos, yo ya no quiero saber de nada, ya lo crié, ¿no? Y hay un movimiento normal hacia esa conciencia donde uno quiere ocuparse de una misma, pero hay mujeres que les es muy difícil ese paso, ¿no? Va a depender de muchas cosas, la relación con la propia madre, ¿no? Lo transgeneracional ahí, lo materno, la tipología, si la persona es más introvertida, extrovertida, o sea, un montón de factores, ¿no? Entonces no hay un caso, no hay una explicación general, cada caso es independiente, pero ayuda mucho que el hijo también em, active sus propios recursos, ¿no? Esto que dice Jung, el arquetipo heroico, ¿no? El ir más allá de lo conocido. Por ejemplo, muchos niños, muchos hijos que están dependiendo de la madre, no se dan cuenta que en realidad en esa comodidad, cuando están siendo atendidos, están perdiendo mucha fuerza y mucha vida, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en esa dependencia, ¿no? Y encontramos hombres de 40 años que no pueden hacer su propia vida, ¿no? Decía Jung, para poder estar con una mujer hay que decirle a tu madre, hay una mujer más importante que tú, ¿no? Hay hombres que no pueden nunca soltar a la madre. Entonces, y hay hijos que parecen muy dependientes, que no van a poder. Tenía una paciente que me llamaba, ¿no? A pedirme que cuide a su hijito. La mujer está con cáncer, el hijo tenía 55 años. Que por favor lo cuide a su hijo, está preocupada, ¿no? Y entonces, y a veces cuando esa madre fallece, el hijo empieza a encontrar los recursos que no tuvo, ¿no? Y muchas veces ese exceso de amor, de protección, termina siendo un obstáculo para hacer la propia vida, ¿no? Entonces es toda una cuestión eso del complejo materno, ¿no? ¿Vale? Es todo un tema ahí. Disculpa. Correcto. Muy bien. Bueno, gracias Roberto y gracias a todos. Tenemos que tomar un descansito porque es necesario. Se viene todavía más jornada en la tarde y el día de mañana. Gracias Sole por tu acompañamiento. Gracias a todos por su presencia. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en Que una les bendiga hora, mucho, hasta luego. nos vemos en una hora exacta desde cada país que me están poniendo por aquí. Bueno, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a todos, hasta luego, chao. Bye, Pues, Sebastián. Gracias. Adiós. おはようございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。Gracias. Más tarde, chao, chao.